y una porción hidrofílica. ¿Cuál será la porción lipofílica? ¿Y qué será lipofílica? O lipófila, como le conocen algunos. Susceptible al paso de lípidos, y hidrofílica pues al paso de agua. Bueno, la porción lipofílica o lipófila es el núcleo y la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Estos, cuando se modifican, va a ser responsable de la liposolubilidad de la molécula, ¿sí? Entonces, entre mayor modificación pueda llegar a tener esta molécula, más liposoluble se hace la sustancia. ¿Qué significa? Pues que va a cruzar con mayor facilidad las membranas celulares. Luego tenemos la unión. La unión puede ser un éster o puede ser una amida. ¿Esto qué me va a representar o qué me va a determinar? Va a determinar la metabolización de la sustancia. Además de determinar la metabolización, va a influir estas moléculas éster o amida en la duración de acción del anestésico local y en la toxicidad del anestésico local. Entonces, un éster o una amida, hay que recordar, me va a determinar la metabolización, la duración del efecto y la toxicidad del anestésico local. Los fármacos, entonces, vamos a dividirlos en dos grupos. Aquellos que tienen un grupo amina y un enlace éster se llamarán aminoéster. Aquellos que tienen un grupo amina y un enlace amida serán aminoamidas. Aminoéster y aminoamidas. Así que ya conformamos dos grupos. Ahora, los aminoéster van a tener una forma de metabolización. Los aminoamidas van a tener una forma diferente de metabolización. ¿Alguien leyó algo sobre ellos? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo se metabolizan los anestésicos locales? ¿Qué leyeron sobre la metabolización de los anestésicos locales? ¿O en dónde? En el hígado o en el plasma. Los aminoésteres se metabolizan en el plasma y los aminoamidas se metabolizan en el hígado. Entonces, en estos dos grupos, ahorita vamos a ver quiénes conforman cada uno de ellos, vamos a tener diferentes formas de metabolización. La duración del efecto también va en relación a el enlace. El enlace amida va a tener una duración mucho más larga que aquellos que tienen un enlace éster. Entonces, los aminoésteres tienen una actividad muy, muy corta. Los aminoamidas tienen una actividad muy larga, ¿sí? Bueno, la cadena hidrocarbonada, cuando esta se modifica su tamaño, se va a modificar también la liposolubilidad. La cadena hidrocarbonada va junto al núcleo aromático. En algunos libros solamente lo mencionan como juntos. Por eso es que le decía hace rato que tenía tres partes. El núcleo, que lleva su cadena hidrocarbonada, la unión y el grupo amina, ¿sí? Son las tres partes que van a conformar a la molécula de un anestésico local. El grupo amina nos va a dar la hidrosolubilidad de la molécula y nos va a determinar el grado de la unión a las proteínas plasmáticas. ¿A quiénes se unen
los anestésicos locales? ¿A qué proteína plasmática se unen los anestésicos locales? Y esto va en relación a qué? A si la molécula está ionizada o la molécula está no ionizada también. Se unen a los eritrocitos, ¿no? Y a las proteínas séricas. Sí, pero ¿qué proteínas séricas tenemos? Tenemos albúmina, tenemos alfa-1-globulina, tenemos globulinas que fijan a los esteroides. O sea, tenemos muchas proteínas. ¿A cuáles de ellas se unen los anestésicos locales? Primero, ¿son ácidos o son bases? ¿Qué son los anestésicos locales? ¿Ácidos o bases? No. Son bases débiles. Si son bases débiles, ¿a qué proteína creen ustedes que se vaya a unir en mayor porcentaje? A la albúmina. ¿Sí? ¿A la albúmina se unen los ácidos o las bases? Eso lo vimos en la primera parte del curso. A la albúmina se le unen los fármacos bases o neutros. No, a la albúmina los ácidos, perdón. Sí. A la albúmina los ácidos. ¿Y las bases? Había dicho que se unían a las globulinas alfa y beta. Alfa-1-glucoproteína. Alfa-1-glucoproteínas a quienes se unen en mayor porcentaje los anestésicos locales. Pero también un porcentaje de los anestésicos locales se puede unir a la albúmina, ¿sí? Entonces, la proteína a quien van a buscar de preferencia los anestésicos locales es la alfa-1-globulina. A ella se van a unir en mayor porcentaje por ser un fármaco base. Y también se pueden unir a la albúmina a algunos anestésicos locales. ¿Sí? Para fines de examen, es a la alfa-1-globulina a quienes se van a unir de preferencia los anestésicos locales. Bueno, entonces es importante conocer las características fisicoquímicas de los anestésicos locales porque van a ser determinantes en su periodo de latencia, en su potencia y en su duración de acción. Y también van a ser determinantes en su toxicidad. Si no conocemos esto, si no sabemos esto, pues lógicamente nos va a llevar a que podamos tener complicaciones con los anestésicos locales. A pesar de ser, como dije hace rato, una de las sustancias que más utilizamos, ya sea como especialistas o como médicos generales, es una de las sustancias que más desconocemos. ¿Por qué? Porque creemos que es una simple sustancia que me va a servir para extirpar quizás un lipoma o que me va a servir quizás para cerrar una herida y que no tiene repercusiones. Y no es así. Los anestésicos locales, si nosotros minimizamos su conocimiento, pues vamos a tener muchos problemas. Ahora, los anestésicos locales, les decía, son ácidos o son bases débiles, perdón. Tienen un pK que está alrededor del 7.5 y algunos otros anestésicos locales pueden llegar a tener un pK de 9, mucho mayor que el que tiene el plasma, que es de, ¿cuánto es el pK en el plasma? ¿Cuál es el pH, perdón, en el plasma? 7.35 a 7.45, ¿verdad? En promedio 7.4. Entonces, tienen un pK mucho más alto que el pH de la solución, que en este caso es el plasma, ¿sí?
Lo cual, conociendo esto, nos va a indicar que en el organismo el anestésico local va a existir predominantemente en la forma catiónica, en su forma positiva, ¿sí? Ahora, regresando a los aminoésteres y a los aminoamidas, una forma muy fácil de diferenciar unos de otros es que los aminoésteres en su nombre solamente contienen una I. Las amidas en su nombre contienen dos I. Entonces, dentro del grupo de los aminoésteres vamos a tener cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína, entre los más comunes, entre los más conocidos. Dentro del grupo de los aminoamidas vamos a tener lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocaína y ropivacaína. Hay uno nuevo, que no viene aquí en esta gráfica, que se llama levobupivacaína. Estos son anestésicos locales aminoamidas. Entonces, si yo leo un anestésico local y contiene dos I, es una aminoamida. ¿Y qué significa? Que se va a metabolizar a través del hígado. Si yo leo un anestésico local y solamente contiene una I, es un aminoéster. ¿Y qué significa? Que se va a metabolizar en plasma principalmente. Ahora, no todos los anestésicos actualmente están en uso como tal. La cocaína, a pesar de ser un anestésico, ya no está en uso. En uso hospitalario, pues en uso médico. ¿Sí? La cocaína es el único anestésico local que no provoca vasodilatación. Todos los demás, en menor o mayor grado, sí pueden producir vasodilatación. La cocaína no. ¿Por qué creen ustedes que no produce vasodilatación la cocaína? ¿Por qué creen? No tiene efecto agonista. Porque se activa el sistema de recaptación. Porque se activa el sistema de recaptación. No produce vasodilatación porque inhibe al sistema de recaptación, no lo activa, inhibe al sistema de recaptación. ¿Y eso qué hace? Pues va a lograr que el anestésico local, que las catecolaminas queden en la hendidura sináptica y con esto favorezca la estimulación de los receptores adrenérgicos, entre ellos el alfa-1, pero directamente la cocaína no estimula, no es un agonista directo del receptor alfa-1. Es un agonista indirecto. ¿Indirecto por qué? Porque tiene que impedir que se reabsorban las catecolaminas para que se pueda unir al receptor. Bueno, ahora, sabemos que las fibras nerviosas están formadas por, que un nervio, está conformada por diferentes fibras nerviosas. Tenemos tres tipos de fibras nerviosas, las A, las B, las C y nada más. Las A las subdividimos en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Las fibras A son las más grandes, las más gruesas que tenemos, las que cuesta más trabajo bloquear. Las fibras B son de menor tamaño que las fibras A y las fibras C son las fibras más delgadas que tenemos. Ahora, entre más gruesa es una fibra, entre mayor diámetro tiene la fibra, tiene una velocidad de conducción mucho más rápida. Y además, entre más gruesa es la fibra, mayor recubrimiento de mielina.
Y acuérdense ustedes que una fibra que tiene mielina, pues lógicamente no puede ser atravesada por el anestésico local, o le cuesta más trabajo cruzar al anestésico local. Ahora, cuando nosotros administramos un anestésico local, el primero que se va a bloquear, la primera fibra que vamos a bloquear son las fibras B. Las fibras B, al momento de que son bloqueadas, va a provocar un aumento de la temperatura cutánea y va a provocar una vasodilatación. Entonces, cuando nosotros coloquemos el anestésico local para saber si mi anestésico local ha sido bien aplicado y me está dando el resultado que yo busco, que es inhibir la presencia de dolor, pues lo primero que puedo hacer es palpar la piel. Si esta piel se siente caliente, quiere decir que mi anestésico local está bien colocado y empieza a bloquear lo que es a la fibra B. Entonces, acuérdense, aumento de la temperatura cutánea y vasodilatación. Luego se va a bloquear la fibra A delta y la fibra C. La fibra A delta, como ustedes ven en su gráfica, es una de las fibras que tienen menor tamaño dentro del grupo de las fibras A. Entonces se va a bloquear la fibra A delta y se va a bloquear la fibra tipo C. Este bloqueo va a generar pérdida de la sensación de la temperatura y de la sensibilidad dolorosa. Yo puedo empezar a pinchar la parte que está bloqueada con el anestésico local y el paciente ya no me va a empezar a referir dolor. Ahora, yo puedo pasar una torunda con alcohol sobre la zona donde está colocado el anestésico local y el paciente ya no va a saber diferenciar si ese alcohol que yo le estoy utilizando está frío o está caliente. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la sensación de la temperatura. Significa que está siendo bloqueado la fibra A delta y la fibra C. Luego, conforme va avanzando el anestésico local, me va a bloquear a la fibra A gamma. La fibra gamma me va a ocasionar pérdida de la propiocepción. ¿Qué será la propiocepción? ¿Qué entiendo por propiocepción? ¿Qué entienden ustedes por propiocepción? Es donde nosotros tenemos la capacidad que tenemos para reconocer dónde está nuestra mano, dónde está nuestro pie, dónde está nuestro codo. A eso nosotros le llamamos propiocepción. Cuando está bajo el efecto del anestésico local, pues lógicamente el paciente no reconoce dónde está o qué está tocando, qué estructura está tocando la parte que está anestesiada, ¿sí? Entonces, con las fibras A gamma se va a perder la propiocepción. Luego, se van a bloquear las fibras A beta. Esto nos va a dar una pérdida de la sensibilidad al tacto y pérdida de la sensibilidad a la presión. Al paciente lo pueden movilizar, le pueden hacer lo que quieran y ya no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque han sido bloqueadas las fibras A beta. Y por último, se va a bloquear las fibras A alfa. Y con las fibras A alfa, estas fibras A alfa son las responsables de la movilidad. Una vez que están bloqueadas, pues lógicamente que la movilidad se va a inhibir. El paciente ya no va a poder mover la extremidad en caso de que hayamos colocado un bloqueo de plexo, un bloqueo troncular. Si solamente es una zona, pues la movilidad no la vamos a ver representada como tal, porque es una zona solamente que estamos utilizando para hacer el abordaje quirúrgico, nada más. Ahora, cuando se revierte el efecto del anestésico local, la reversión se hace de forma contraria como se hizo el bloqueo. ¿Qué significa? Que lo primero que va a recuperar el paciente, en caso de que haya sido un bloqueo troncular,
va a ser la movilidad. Luego va a recuperar la sensibilidad al tacto y la presión. Luego va a recuperar la propiocepción. Luego va a recuperar la sensación a la temperatura y la sensibilidad dolorosa. Luego va a recuperar, o va, perdón, a disminuir lo que es la vasodilatación. Y con esto, pues se revierte por completo el efecto del anestésico local. Entonces, así es como van a avanzar el bloqueo y la reversión del bloqueo cuando nosotros utilicemos un anestésico local. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, doc. Muy bien. Entonces, los anestésicos locales son muy liposolubles, algunos, otros no tanto. Los que tienen mayor liposolubilidad es la ametocaína, o tetracaína también llamada, y la bupivacaína. Pero la que tiene mayor liposolubilidad de todas es la etidocaína, que normalmente en medicina no la utilizamos con mucha frecuencia. ¿Sí? ¿Cuáles son más potentes? Vamos a tener como mayor potencia a la bupivacaína comparada con la lidocaína, que es el fármaco prototipo, y a la ropivacaína. Son de las más potentes en cuanto a generación del bloqueo. De estas, la que tiene mayor duración de acción es la ropivacaína. Es la que nos va a dar mayor duración de acción y además es la menos cardiotóxica, porque la bupivacaína también nos puede dar una muy buena duración de acción, pero es mayormente cardiotóxica, entonces por eso no se recomienda mucho su utilización. Como ustedes ven, el pK de los anestésicos locales, de los más comunes, de la lidocaína, el pK es de 7.7. De la ropivacaína, el pK es de 8 y de la bupi es de 8.1, que son las más conocidas, o las más populares, o las más utilizadas. ¿Sí? Entonces, lidocaína 7.7, bupivacaína 8.1 y ropivacaína 8.0. Ahora, ¿cómo actúan los anestésicos locales? ¿Cuál será su mecanismo de acción? ¿Cómo evitan que el dolor no se genere? ¿O cómo evitan que una persona no perciba el dolor? Pues bloquea los impulsos nerviosos. Bloquea los impulsos nerviosos. ¿Cómo bloquea los impulsos nerviosos? Bloquea los canales de sodio. Bloquea los canales de sodio. ¿Y qué hacen los canales de sodio? ¿Por qué son importantes? ¿Qué papel juegan los canales de sodio en una generación del dolor? ¿Es lo que llevan a cabo la generación del impulso nervioso? No, la despolarización. Los que van a conducir el impulso nervioso. Para que un impulso pase de un punto A a un punto B, tiene que haber una transmisión de ese impulso. Esa transmisión del impulso se hace a través de la despolarización de la membrana. Para que una membrana esté activa, pues se tiene que despolarizar. Y acuérdense ustedes, para que exista una despolarización, la parte interna se tiene que hacer positiva. ¿Y quién va a hacer esa cuestión? ¿Quién va a lograr que la parte interna se haga positiva? Pues la entrada de sodio. ¿Sí? Ahora, estos canales de sodio pueden ser regulados por ligandos o por neurotransmisores, o pueden ser, perdón, hay canales que pueden ser regulados por ligandos o por neurotransmisores, y hay canales que pueden ser regulados por voltaje. Los canales de sodio son regulados por voltaje. ¿Qué significa? Que para que se puedan abrir necesitan tener una sensibilidad y responder a los cambios de voltaje que hay en el interior de la célula. Si este voltaje no se da, los canales de sodio no se van a abrir y no van a transmitir el impulso.
que quede claro, estos fármacos, estos anestésicos locales, no van a impedir la generación del impulso. La generación del impulso se va a dar. La célula, al momento que tiene o que sufre alguna lesión, va a generar un impulso doloroso. Lo que van a hacer los anestésicos locales es impedir que este impulso pueda viajar y pueda llegar al cerebro para que mande una respuesta ante ese estímulo. ¿Sí? Como no va a llegar, el paciente no va a percibir que hay una lesión, no va a percibir que hay un dolor. ¿Sí? Entonces, recordando un poquito de fisiología, acuérdense ustedes que una célula en reposo está a un voltaje de menos 70 milivoltios. Entre menos 70 y menos 90 milivoltios. Si entrara cloro, un ejemplo, este voltaje se hace aún más negativo. Hablando en términos fisiológicos, diríamos que se hiperpolariza la célula. Si entra sodio, este voltaje se hace positivo y va a lograr de pasar de menos 70 a buscar un equilibrio del sodio que está alrededor de los más 55. ¿Sí? Entonces, se hace positiva y eso va a generar la transmisión del impulso. Ahora, estos canales de sodio están distribuidos por toda la membrana celular. Va a estar distribuida por toda la fibra nerviosa. Repito, hay fibras que están cubiertas de mielina y hay fibras que no están cubiertas de mielina. Las fibras de gran tamaño sí están cubiertas de mielina. Las fibras de menor tamaño no están cubiertas de mielina. ¿Esto por qué es importante? ¿Qué tendrá que ver la mielina con la transmisión del impulso? ¿O tendrá o no tendrá nada que ver? Sí, porque como protege las acciones de las células nerviosas, hace que el impulso no se vaya a otros lados. Sí, ¿no? ¿Pero qué tendrá que ver entonces la mielina? Pues que la mielina aumenta La velocidad de la transmisión. ¿Aumenta la velocidad de la transmisión? No. ¿Por qué Bueno, conduce más rápido una célula que está cubierta de mielina? porque ayuda para Eso se lo dije hace los rato. impulsos nerviosos, ¿no? Ajá, pero ¿por qué conduce más rápido una fibra que tiene mielina? En la gráfica que pasamos hace rato, veíamos la velocidad a la que conduce cada una de las fibras. No sé si la checaron. Las fibras que tienen mayor diámetro, las fibras más gruesas, pues lógicamente van a conducir a una mayor velocidad. Es como si ustedes conectan un cable de electricidad. Hay diferentes tipos de cables, diferentes tamaños y calibres de cables. Lógicamente, aquellos cables más gruesos van a conducir a una velocidad mucho más rápido que aquellos cables mucho más delgados. Lo mismo pasa con las fibras. Las fibras más gruesas, que es la A-alfa, va a conducir a una velocidad mucho más rápida que las fibras C. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro mayor. Las fibras, repito, entre más gruesas sean, más cubierta de mielina están. ¿Qué fibras de las que vimos están cubiertas de mielina? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Quiénes están cubiertas? Las A-alfa, A-beta, A-gamma, A-delta y las fibras B. Las fibras C son las únicas que no tienen mielina. Y la velocidad de conducción, si ustedes lo ven acá, en metros por segundo, entre más gruesa sea la fibra, más rápido va a conducir el impulso. Las fibras A-alfa conducen un estímulo a 70 a 120 metros por segundo. Si lo comparamos con la fibra C
Las fibras C conducen 1.7 hasta 1.3 metros por segundo. O sea, hay una diferencia abismal. Y eso tiene que ver en cuanto a qué, al tamaño, al diámetro. Las fibras A alfa tienen un diámetro entre 6 a 22 micrómetros. Las fibras C tienen un tamaño de 0.3 a 1.3 micrómetros. Entonces, hay una diferencia en cuanto al grosor, en cuanto al diámetro, que hace que estas fibras van a conducir con mayor velocidad. Entonces, las fibras gruesas van a tener o van a estar cubiertas por mielina. Esas mielinas van a ser como bloques que van a estar recubriendo la fibra nerviosa, pero van a tener unos espacios entre cada bloque de mielina. Estos espacios, ¿cómo se llaman? Son los nodos de Rambier. Nódulos de Rambier. ¿Cuál es la característica de los nódulos de Rambier? Que es donde van a estar localizados los canales de sodio. ¿Sí? Van a estar localizados aquí los canales de sodio de tal manera que esta transmisión del impulso, dicen algunos libros que se hace de forma salteada y no es así, o sea, no es que vaya a brincar de aquí hasta acá, no, o sea, tampoco, a veces los libros nos confunden un poquito, ¿verdad? Lo que se refieren ellos es que en este nódulo de Rambier que está entre los bloques de mielina, perdón, va a contener los canales de sodio. Este canal de sodio, una vez que se activa, va a recorrer todo el bloque de mielina hasta activar al otro nódulo de Rambier. ¿Para qué? Para que este nódulo de Rambier, una vez que se active, vaya y estimule al siguiente nódulo de Rambier que está terminando el bloque de mielina. Y así se va a transmitir el impulso de estos anestésicos locales. ¿Qué vamos a hacer entonces? En las fibras gruesas, los anestésicos locales van a ingresar por estos nódulos de Rambier para poder bloquear al canal de sodio. En las fibras delgadas, los canales de sodio o el anestésico local puede ingresar por cualquier parte de la fibra porque no está cubierta, no está protegida, por así llamarlo. Entonces, es más fácil que ingrese y como son fibras más delgadas, pues se van a bloquear con menor cantidad del anestésico local. Por eso es que los anestésicos locales, las primeras fibras a las que van a bloquear son las fibras más delgadas, entre ellas las fibras C. Y luego, perdón, van a bloquear a las fibras B y luego a las fibras C. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? Nada. No, ok. Ahora, los canales de sodio, como todos los canales, acuérdense que están en 3 estados: reposo, activos o inactivos. El que está en reposo, en su estado inactivo, también se llama que está en estado en reposo y cerrado. Y el que está inactivo está en periodo refractario. ¿Qué significa? Que aunque llegue el estímulo, no se va a abrir. Ahora, los anestésicos locales pueden bloquear al canal, ya sea en estado abierto o en estado en reposo. No necesitan forzosamente que haya un estímulo y que se esté transmitiendo y que esté abierto el canal de sodio para que puedan bloquear. Lo puede bloquear en sus 2 estados, en reposo o lo puede bloquear en su estado activo. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tenemos. Ahora, para que un anestésico local pueda bloquear al canal de sodio, no necesita o no puede, mejor dicho, no puede entrar por el canal. ¿Por dónde va a entrar entonces? ¿Por dónde va a entrar el anestésico local para poder bloquear el canal? ¿Por qué? Porque el anestésico local se va a fijar a la parte interna del canal. Y como no puede entrar por el canal, ¿por dónde podrá entrar entonces para poder bloquear al canal?
tiene que entrar por la membrana celular. La membrana celular que va a permitir el paso del anestésico local a su interior. Por lo tanto, anestésicos locales que tengan mayor liposolubilidad van a penetrar en mayor porcentaje a el interior de la fibra nerviosa. Y con eso van a tener mayores oportunidades de bloquear al canal de sodio. ¿Y qué se necesita para que una molécula de anestésico local pueda cruzar la membrana celular? ¿Qué se necesita? Que sea liposoluble, Bajo peso que tenga molecular. un tamaño menor a 500 daltons. ¿Qué más? Eso lo vimos en la primera parte del curso, acuérdense. Va en relación a la liposolubilidad, que ahorita vamos a regresar a ese punto. ¿Qué se necesita? Ya dijimos la liposolubilidad, el tamaño, ¿qué más? Que no esté ionizada, ¿no? Que no esté ionizado, va en relación a la liposolubilidad. Ahorita vamos a regresar con eso. Falta una. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se necesita para que cruce la membrana celular? Que no esté unido a proteínas plasmáticas. Si está unido al anestésico local a la proteína plasmática, pues, lógicamente no va a cruzar la membrana celular. Entonces tiene que ser liposoluble, tamaño pequeño y no unido a proteínas plasmáticas. Esas serían las condiciones para que cruzara el anestésico local al interior de la fibra y por la parte interna pueda bloquear al canal de sodio. Ahora, ¿cuándo consideramos que una sustancia es liposoluble y cuándo consideramos que una sustancia es hidrosoluble? ¿Cuándo hablo de una cosa y cuándo hablo de otra cosa? La parte no ionizada de la molécula se llama liposoluble. La parte ionizada se llama hidrosoluble. Si los anestésicos locales son bases débiles y yo utilizo el anestésico local en una zona donde hay un incremento de la acidez, ¿qué pasaría? ¿Funcionaría el anestésico local? No. ¿Por qué? Porque se incrementaría la forma no ionizada del anestésico local. Todas esas cuestiones ya las vimos en la primera parte del curso, entonces ahorita ustedes no deberían de tener problemas para reconocer cuándo hablamos de una liposolubilidad o cuándo hablamos de una hidrosolubilidad. Entonces, la parte que va a cruzar la membrana celular es la parte liposoluble, aquella que está en su entorno, perdón, que está en su forma no ionizada. Ya vimos también cuando hablamos de una forma no ionizada para las bases y cuando hablamos de una forma no ionizada para los ácidos. Entonces, la parte no ionizada es la parte que va a cruzar la membrana celular. Entre más parte no ionizada contenga el anestésico local, mayor número va a ingresar a la fibra nerviosa y va a poder llevar a cabo el bloqueo del canal de sodio. Una vez dentro del canal de sodio, la parte que se va a unir al canal tiene que estar ionizada, pero tiene que ser en el interior. Para cruzar la membrana, que es una cosa, tiene que ser la parte no ionizada.
Para poderse unir al canal, esta parte no ionizada se tiene que volver ionizada para poderse unir a este canal. Si está en su parte no ionizada, no se va a poder unir al canal. Tiene que convertirse a su parte no ionizada. ¿Queda claro o tienen dudas? ¿Sí queda claro? O sea, al entrar al canal tiene que ser una parte no ionizada y dentro ya tiene que ionizarse. Así es. Para que cruce, tiene que estar en su parte no ionizada. Pero una vez dentro, para que se pueda unir al punto del canal de sodio, tiene que estar en su parte ionizada. Ok, Bueno. Esto es lo que les decía, tiene que ingresar por la membrana celular y una vez dentro se tiene que ionizar y unirse al canal de sodio. Con esto evita que el impulso se transmita. ¿Por qué? Porque una vez que el impulso llegue a este punto donde está el canal, este canal va a estar cerrado y no va a impedir, que ingrese sodio a la célula. Como va a impedir que ingrese sodio, entonces la parte que está distal al canal, la parte que sigue al canal, pues, no va a poder ser estimulada. ¿Por qué no va a poder ser estimulada? Porque este cardán, no permite la entrada de sodio. Entonces, hasta aquí se cortaría el impulso nervioso. Ya no avanzaría. Y por lo tanto, el cerebro no recibiría ese mensaje que están mandando los nociceptores. Tiene que ver entonces mucho el pH del sitio donde nosotros vamos a aplicar la solución y tiene que ver mucho el pK del anestésico local. Nosotros podemos modificar el pH del sitio de la aplicación agregando, en este caso, bicarbonato. ¿Por qué? Porque podemos hacer que el espacio donde se vaya a administrar el anestésico local incremente su pH. Y al incrementar su pH, pues, lógicamente haya mayor número de anestésico local en su forma no ionizada. Y con esto, pues vamos a lograr que ingrese el anestésico local a la membrana celular, al interior de la membrana celular. Y ya después se va a convertir a su forma ionizada para poderse unir al canal de sodio. Bueno. Entonces, hay que tener en cuenta la potencia, la duración de acción y la latencia del anestésico local. Y algo que no se nos debe de olvidar es que los anestésicos locales van a bloquear todos los canales de sodio que puedan encontrar en su paso. ¿Qué significa? Que los canales de sodio no solamente están en el músculo estriado, que los canales de sodio no solamente están en el músculo liso. ¿Dónde más tenemos canales de sodio? ¿Dónde más podrían actuar los anestésicos locales? Pues en todas aquellas fibras que transmitan un impulso, en todas las fibras que transmitan un impulso va a haber canales de sodio. Llámese corazón o llámese cerebro. ¿Qué significa? Que los anestésicos locales, además de tener efecto sobre las fibras periféricas, me van a tener efecto sobre corazón y me van a tener efecto sobre cerebro. Bueno. A conocer más sobre los anestésicos locales, yo tengo que ver el lugar de la administración, la concentración y la dosis a las cuales voy a utilizar el anestésico local, la velocidad de la inyección, la presencia o no de algún vasoconstrictor acompañando al anestésico local, la forma unida a las proteínas del anestésico local que yo esté utilizando, la forma libre y la forma no ionizada del anestésico local que yo estoy utilizando. Entonces, todo esto lo tengo que saber.
Ahora, en la absorción, depende del punto donde yo utilice el anestésico local, es el grado de absorción. Los anestésicos locales no va a ser la misma absorción que va a tener a nivel intrapleural que la que va a tener a nivel subaranoidea. ¿Dónde está más vascularizado? Pues a nivel intrapleural, y es más fácil de que se pueda absorber el anestésico local. Entonces, la velocidad con la cual el anestésico local es absorbido hacia la circulación es directamente proporcional al flujo sanguíneo del tejido donde se inyecta e inversamente proporcional a su liposolubilidad y a la proporción del medicamento que se une a las proteínas plasmáticas. ¿Quién o en qué lugar se absorbe más rápido el anestésico local? A nivel intrapleural. Luego, intracostal, luego el caudal, luego el paracervical, el epidural, el braquial, la subcutánea y la subaranoidea. Si yo utilizo un anestésico local de forma subcutánea, es muy difícil que ese anestésico local se pueda absorber. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los que más vamos a utilizar nosotros? Posiblemente el intercostal, posiblemente el braquial, el subcutáneo, como médicos generales, ¿no? Ya de especialidad, ya como anestesiólogos, nosotros utilizamos el epidural, el subaranoideo, el paracervical y el braquial, ¿sí? Y de acuerdo a eso me va a dar la absorción, el anestésico local. Ahora, entre más liposoluble sea un anestésico local, es más rápido que pueda cruzar las membranas celulares y pueda llegar al torrente circulatorio. Donde nosotros depositamos el anestésico local, este anestésico local, de acuerdo a la cantidad de vasos que existan en esa zona, va a ser la velocidad a la cual se va a absorber. Por eso es el interpleural, porque en la pleura hay muchísimos vasos que al momento de que nosotros lo administramos, pueden pasar muy rápidamente. Si este fármaco es liposoluble, puede pasar al torrente circulatorio y nos puede dar datos de toxicidad. Es lo que yo tengo que vigilar. ¿Dónde es más fácil que se absorba mi medicamento y qué datos tengo que cuidar? Entonces, es más fácil que un efecto tóxico yo lo vea con la administración intercostal o intrapleural a que la vea con la administración subcutánea o subaranoidea. Distribución. La distribución, como ustedes saben, tiene que ver con el volumen de distribución y con la unión a las proteínas plasmáticas. Ya dijimos que la proteína plasmática a la cual se va a unir en mayor porcentaje el anestésico local es a la alfa-1 glucoproteína ácida. Y de ahí sería la albúmina. Un paciente, y eso se los pregunté en la primera parte del curso, ¿qué tipo de pacientes tendrán incrementada la concentración de alfa-1 glucoproteína? ¿Qué tipo de paciente tendrá disminuida las concentraciones de alfa-1 glucoproteína? ¿Cuáles recuerdan ustedes? Era una Ninguna. paciente Bueno, embarazada, ¿no? les mencioné varias. A ver, ¿cuáles recuerdan? Todas esas cosas ustedes ya las tienen que traer más dominadas, más al día, porque ya lo vimos. Digo que cuando había un incremento de la alfa-glucoproteína, habían pacientes con problemas renales o con alguna hepatopatía. ¿Hay un incremento del alfa-1 glucoproteína? ¿O hay una disminución del alfa-1 glucoproteína? ¿Qué hay? Hay un incremento.
que se presentaba en pacientes que tengan problemas renales y con alguna hepatopatía. ¿Y disminución? Es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Y se incrementa? La inflamación, ¿sí? O en los procesos, en las infecciones también puede haber, bueno, infecciones que generen inflamación. Puede haber incremento de la alfa-neoglobulina. Entonces, todas estas cuestiones me va a llevar a que la distribución no se lleve de forma correcta. Acuérdense que para que un anestésico local se pueda distribuir, tiene que ver la unión a las proteínas plasmáticas y la solubilidad del anestésico local. Entre más liposoluble sea, mayor facilidad va a tener de cruzar las membranas celulares y de poder distribuirse de mejor manera. Entre menos liposoluble sea, mayor trabajo le va a costar cruzar las membranas celulares y eso va a generar que haya también una menor distribución. Nosotros cuando utilizamos el anestésico local en una zona determinada, no nos interesa que me dé un efecto sistémico. Entonces yo lo que busco en un anestésico local es que el anestésico local se siga manteniendo en el sitio donde yo lo apliqué. ¿Sí? Que esa es la finalidad. Si yo lo utilizo en la mano, pues yo quiero que el anestésico local se quede en la mano. Si yo lo utilizo en el brazo, en el antebrazo, pues yo quiero que se quede ahí, donde yo lo utilicé. No necesito que se distribuya a todo el organismo. Más sin embargo, sí lo puede hacer porque como cualquier otro fármaco se va a absorber. ¿Qué puedo hacer para disminuir esta absorción? Pues administrar sustancias vasoconstrictoras acompañando a los anestésicos locales. ¿Como cuál? Como la adrenalina. Por eso vamos a tener... ¿Perdón? Digo, epinefrina. Sí, la adrenalina y la epinefrina es lo mismo, ¿eh? No son dos cosas diferentes, es lo mismo. Entonces vamos a tener esos coadyuvantes, en este caso la adrenalina o epinefrina, y va a generar, ocasiona una vasoconstricción y va a disminuir el flujo de la zona. Al disminuir el flujo de la zona, se va a absorber menos anestésico local y va a generar que el mayor o la mayor cantidad del anestésico se mantenga en el sitio donde yo apliqué el medicamento, que esa es la finalidad. Bueno, en cuanto al metabolismo, ya habíamos dicho, los aminoésteres se van a metabolizar en plasma, las aminoamidas se van a metabolizar en hígado. En plasma, a través de una enzima que se llama pseudocolinesterasa plasmática. Si el paciente tiene una alteración de la producción de pseudocolinesterasa plasmática, pues lógicamente no va a poder metabolizar a los aminoésteres. ¿Cómo sabríamos nosotros que un paciente tiene deficiencia de pseudocolinesterasa plasmática? En primera instancia, es difícil que lo podamos saber. Es difícil que nosotros vayamos haciendo exámenes para saber si tienes concentraciones adecuadas de pseudocolinesterasa. ¿Qué nos va a hacer orientar o qué nos va a orientar para saber, para imaginarnos que el paciente podría estar cruzando con una deficiencia de pseudocolinesterasa? La prolongación del efecto del anestésico local. Si yo ya conozco la duración del efecto del anestésico local en la mayoría de las personas y aquí se incrementa ese tiempo, hay que sospechar que puede haber una deficiencia de pseudocolinesterasa plasmática. Ahora, en el hígado se va a metabolizar las aminoamidas. Se va a metabolizar a través de la oxidación, que es parte de la fase 1, y también se puede metabolizar a través de la conjugación,
que es parte de la fase 2. Si el paciente tiene una falla hepática, pues lógicamente no va a poder tener estos sistemas de metabolización de forma adecuada, lo que puede ocasionar que los anestésicos locales se puedan acumular y al no metabolizarse pueden incrementar sus concentraciones plasmáticas y puedan provocar daño. Ahora, ¿cuándo consideraría que un paciente pudiera tener deficiencia de la oxidación o de la conjugación? ¿Cuándo? Si el paciente tiene cirrosis hepática, ¿podrá tener deficiencia de la oxidación? ¿O podrá tener deficiencia de la conjugación? No. Cuando hay un daño degenerativo del hepatocito, los primeros que se van a perder son los mecanismos de metabolización de la fase 1, que es la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Esos se van a perder cuando hay un daño del hepatocito. En una cirrosis hepática, pues sí hay un daño del hepatocito. Entonces, lo más seguro es que la oxidación esté disminuida. Pero tenemos a la conjugación que también puede metabolizar al anestésico local. La conjugación es una de las fases que más tarde se pierde. A pesar de que el paciente tenga una cirrosis o a pesar de que el paciente tenga, no sé, algún tumor o algo que destruya el hepatocito, también puede ser también puede ser metabolizado a través de la conjugación. Entonces, es más difícil que podamos tener esta pérdida de la conjugación. Lo ideal es que un paciente con daño hepático tratemos de minimizar el uso de los anestésicos locales, principalmente por aquellas vías donde la absorción va a ser mayor. ¿Por qué? Por el riesgo que exista de acumulación de este anestésico local. Ahora, la velocidad con la que se va a metabolizar el anestésico local pues va a depender también de la viabilidad del hígado para poder llevar a cabo ya sea la oxidación o la conjugación. Y va a variar entre un anestésico local a otro. La que más rápido se metaboliza a nivel hepático es la prilocaína. De todos los anestésicos locales, esta es la que tiene una metabolización mucho más rápida en un hígado normal. Luego le seguiría la lidocaína, luego la mepivacaína y la ropivacaína y la bupivacaína tienen una metabolización hepática de forma similar. Y la que tiene la metabolización más lenta a nivel hepático es la levobupivacaína. La levobupivacaína, esa se metaboliza de una forma más lenta a nivel hepático, por lo cual tiene una duración también un poco mayor. Entonces, prilocaína, la que se metaboliza más rápido, y la levobupivacaína, la que se metaboliza más lento a nivel hepático. Entonces, ¿quién llevaría más riesgo de producir en un momento dado un acúmulo del anestésico local? Pues la levobupivacaína. ¿Seguida de quién? De la ropivacaína y de la bupivacaína. Y la que menos posibilidades existiría de acumulación sería la prilocaína. ¿Por qué? Porque es el anestésico aminoamida que se metaboliza con mayor velocidad. Ahora, una vez metabolizados los anestésicos locales pueden dar origen a ciertos metabolitos que pueden llegar a ser dañinos para el organismo, como la prilocaína, que la prilocaína cuando se degrada produce un metabolito que se llama ortotuludina. Esta ortotuludina, derivado de la prilocaína, puede inducir metamoglobinemia cuando se administra altas concentraciones. Ahora,
¿Ustedes han escuchado hablar sobre la prilocaína? ¿En qué situaciones usamos la prilocaína o no la utilizamos? ¿Qué creen? ¿Que sí la utilicemos o no la utilizamos? Bueno, más adelante vamos a hablar sobre la prilocaína y vamos a hablar también sobre su uso. La lidocaína, que es el anestésico local por excelencia, el más conocido, el más usado, el más abusado y el menos conocido por muchos, también produce metabolitos. Uno se llama monoetilglicilidido y el otro glicilidida, ¿sí? Estos contribuyen al efecto antiarrítmico porque tienen una duración mucho mayor y se cree que estos metabolitos al final son los que nos ayudan a controlar ciertas arritmias donde son utilizados los anestésicos locales tipo amiloamida, en especial la lidocaína. Y además estos metabolismos también son los que pueden llegar a producir toxicidad en el sistema nervioso central. El único anestésico local, el único, no hay más, el único anestésico local que sirve para tratar arritmias cardíacas es la lidocaína. Es el único anestésico local que puede ser utilizado vía intravenosa. Los otros no está recomendado y no se deberían de utilizar vía intravenosa. Acuérdense, el único es la lidocaína. Ahora, la eliminación de los anestésicos locales es prácticamente por vía renal y prácticamente metabolizado. Algunas formas se eliminan de forma inalterada, pero es un porcentaje muy pequeño. La gran mayoría se va a eliminar por vía renal. Ahora, si nosotros queremos incrementar la forma o incrementar el porcentaje de eliminación renal, ¿qué podríamos hacer? Si son bases débiles, ¿cómo pudiera incrementar el porcentaje de fármaco que se elimine por vía renal? Pues acidificando la orina. Una vez que se acidifica la orina, esto va a crear algo que se llama atrapamiento iónico y va a generar que el anestésico local se pueda eliminar en mayor porcentaje. Esto lo vamos a lograr cuando tengamos, o lo vamos a buscar cuando tengamos problemas de acumulación del anestésico local y sea importante disminuir estas concentraciones plasmáticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues incrementando el porcentaje de orina, incrementando el porcentaje de anestésico local que se elimine por orina. Bueno. Mecanismos de acción, indicaciones entonces de los anestésicos locales. Bloqueo locorregional. ¿Sí? Puede ser solamente la parte, no sé, un dedo, una mano, el antebrazo, o puede ser toda la extremidad, ya sea superior o inferior, que vamos a bloquear con los anestésicos locales. Nos va a servir también para procedimientos quirúrgicos menores, ya sea quizás quitar algún lipoma, no sé, alguna tumoración que esté presente en la piel. Nos va a servir los anestésicos locales. Nos va a servir también para procedimientos dentales. Nos va a servir para la anestesia peridural, para la anestesia subaracnoidea o para bloqueo de nervios periféricos. La dosis de cualquier anestésico depende de la vía de administración, el procedimiento utilizado, el área a ser anestesiada, la vascularidad de los tejidos y la duración deseada del anestésico local. Ahora, los anestésicos locales vienen en porcentajes, en concentraciones. Más adelante vamos a hablar de ellos. Cuando nosotros utilizamos las concentraciones de los anestésicos locales, es mucho más útil que decir cuántos miligramos utilizamos, ¿sí? Más adelante vamos a detallar cómo calcular las concentraciones y cómo calcular las dosis de los anestésicos locales.
Ahora, efectos adversos a los cuales va a ser señalados posterior a la utilización de anestésicos locales. Puede haber efectos locales y puede haber efectos adversos sistémicos. Dentro de los efectos locales puede haber una neurotoxicidad si es que el anestésico local se administra dentro del nervio, o puede haber miotoxicidad. Dentro de los efectos adversos sistémicos vamos a tener neurológicos y cardíacos. Esto va a tener diferencias en cuanto a la utilización del anestésico local. Si utilizamos un anestésico local y este se va absorbiendo de forma lenta, lo más seguro es que vayamos a tener primero efectos neurológicos. Si nosotros administramos el anestésico local y no nos damos cuenta que lo estamos utilizando dentro de un vaso, el primer efecto que se va a presentar es un efecto cardiológico. ¿Sí? Va a tener un efecto cardíaco. Entonces, dentro de los efectos sistémicos vamos a tener excitación o agitación por la activación del sistema nervioso central. Puede haber arritmias, puede haber mareos, puede haber tinnitus, visión borrosa, náuseas, vómitos, temblores, convulsiones y metameglobinemia. La metameglobinemia, dijimos hace rato, que se va a relacionar principalmente al uso de prilocaína. Ese es el fármaco que a dosis altas se asocia a la presencia de metameglobinemia. De ahí, además de la prilocaína, quien nos va a ocasionar también metameglobinemia puede ser la articaína y puede ser la benzocaína. Estos tres fármacos son los que están más relacionados a la presencia de metameglobinemia. Ahora, toxicidad. En corazón. En corazón hay canales de sodio, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? ¿Qué hacen los canales de sodio en corazón? Transmite el impulso nervioso. Transmite o participa en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿qué va a hacer si nosotros administramos un anestésico local? Va a bloquear estos canales de sodio. ¿Y qué va a pasar con el impulso nervioso? Se impide la transmisión. Se impide la transmisión. Entonces, no va a pasar el impulso o no va a hacer su recorrido el impulso nervioso si nosotros estamos bloqueando los canales de sodio. Los anestésicos locales, hay algunos como la lidocaína, que llega y se separa del canal de sodio. Hay otros como la bupivacaína, que se va a fijar por completo al canal de sodio y no se va a separar en un tiempo prolongado. Por eso es que la bupivacaína jamás la tienen que ocupar ustedes vía intravenosa. ¿Por qué? Porque el paciente les va a presentar una asistolia y después a la muerte. Y una intoxicación vía intravenosa ocasionada por la bupivacaína no lo van a sacar ustedes del paro con nada que utilicen. Hay algunos preparados que contienen sustancias grasas, ¿no? Pero no la tenemos aquí. Entonces, una toxicidad por la bupivacaína es prácticamente sinónimo de muerte para el paciente porque no estamos nosotros detectando que estamos administrando el anestésico local en un vaso sanguíneo. Repito lo de hace rato. Si la toxicidad se da de forma gradual, o sea, que el paciente empiece a absorberse el medicamento, lo primero que vamos a tener son manifestaciones neurológicas. Si administramos directamente el anestésico local en un vaso, entonces el primer efecto que se va a manifestar son aquellos que se van a dar en corazón, como cuáles trastornos del ritmo. Ese trastorno del ritmo se puede representar por bradicardia o por aumento de la amplitud del complejo QRS, puede haber focos ectópicos múltiples, puede haber arritmias de reentrada, puede haber incluso taquicardia, puede haber fibrilación auricular, puede haber asistolia y puede haber muerte del paciente.
Los anestésicos locales a nivel de corazón tienen una acción semejante a un antiarrítmico que se llama quinidina. Van a reducir la excitabilidad del músculo cardíaco, van a incrementar el periodo refractario efectivo, van a prolongar el tiempo de conducción y van a deprimir la fuerza de contracción. Entre más tarde en separarse el anestésico local de los canales de sodio que están en corazón, mayor daño se va a ocasionar en esta área. Mayor daño se va a ocasionar en corazón por la acción de los anestésicos locales. A nivel de los vasos sanguíneos, va a ocasionar una dilatación de las arteriolas y una dilatación también de las venas. Va a haber una vasodilatación compleja. Ya vimos cuál es el único anestésico local que no va a producir una vasodilatación. Ahora, si en el corazón hay una bradicardia y a nivel periférico hay una vasodilatación, pues no va a haber la sangre suficiente para que ésta llegue al corazón y pueda ser bombeada de forma adecuada. Entonces va a haber una disminución de la precarga, va a haber una disminución de la poscarga. Con lo cual, el que va a sufrir, pues va a ser el corazón. Y puede entrar en una asistolia que no lo vamos a resolver con nada, ya les digo, dependiendo del anestésico local que utilicemos. La lidocaína todavía es más noble, a pesar de que lo utilizamos vía intravenosa, nos puede ayudar a controlar las arritmias. En dosis altas también nos puede provocar los mismos trastornos que nos ocasionan los otros anestésicos locales. Entonces, no se les olvide, hay que recordar que a nivel cardiovascular, los efectos que va a producir los anestésicos locales va a ser depresión de la contractilidad, excitabilidad y velocidad de conducción. Además, va a disminuir el volumen minuto, va a ocasionar hipotensión, va a ocasionar vasodilatación periférica, puede cursar con una bradicardia y puede cursar con una asistolia por colapso vascular. Entonces, el paciente se muere. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si tenemos una toxicidad por anestésico local y está presentando todos estos datos a nivel de corazón o a nivel cardiovascular? ¿Qué podemos hacer? Si utilizamos bupivacaína, que es la más cardiotóxica de todas, vamos a utilizar soluciones lipídicas y lo vamos a utilizar de forma intravenosa. No la tenemos aquí. Entonces, el paciente ya le quitamos una oportunidad de vivir. ¿Qué podemos hacer? Mantener al paciente vivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si el paciente cae en una sistolia, pues puedo iniciar el RCP. Tengo que darle oxígeno a ese paciente. Si hay necesidad de intubarlo, pues lo voy a intubar. Si hay necesidad de pasar agua, la voy a pasar. Si hay necesidad de utilizar vasopresores, lo voy a utilizar. Si hay necesidad de utilizar antiarrítmicos, lo voy a utilizar. ¿A qué voy? A que dependiendo lo que el paciente me vaya presentando, es la respuesta que yo voy a ir dando al paciente. Si el paciente está en una sistolia, pues tengo que dar RCP. De tal manera que el paciente yo trate de mantenerlo con vida en lo que el anestésico local empieza a disminuir. ¿Sale? A nivel del sistema nervioso central, esto se va a dar cuando las concentraciones vasculares se van incrementando de forma gradual, que puede ser por la absorción o por la zona que nosotros utilizamos el anestésico local y que es una zona muy vascularizada que nos puede llevar a que rápidamente el anestésico local pase al vaso. Si estas concentraciones se van incrementando de forma gradual, lo primero que se van a manifestar no van a ser problemas cardíacos, van a ser problemas neurológicos, entre ellos parestesias orolinguales. Si el paciente me empieza a referir sabor metálico tan pronto como yo administro el anestésico local, aguas, porque significa
que el paciente está teniendo toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Además de eso, el paciente me puede referir mareos, me puede tener trastornos del habla. Cuando ustedes estén utilizando un anestésico local, empiecen a platicar con el paciente. De esta manera se van a dar cuenta si el anestésico local se está absorbiendo o no. Cuando el paciente empiece a tener una dificultad para hablar y empiece a referir, que se le empieza a adormecer la lengua o incluso empieza a tener una forma de hablar similar a un borracho, por poner ejemplos, entonces hay que pensar que ese paciente está siendo o está cursando con una toxicidad por el anestésico local. Entonces, parestesias orolinguales, sabor metálico, es un dato, mareos, trastornos del habla, diplopia, tinnitus, confusión, ansiedad, fasciculaciones musculares o incluso convulsiones. Y después me puede llevar a un coma del paciente. Entonces, esto se puede acompañar cuando nosotros utilizamos el anestésico local y que se va absorbiendo de forma gradual. Hay en ocasiones utilizamos el anestésico local por vía peridural. Cuando lo utilizamos por vía peridural y no percibimos que el anestésico local está siendo depositado en el líquido cefalorraquídeo, se va a generar algo que se llama raquia masiva. La raquia masiva me va a presentar todo esto que vemos aquí y además el paciente puede entrar en un estado de coma dependiendo del anestésico local que hayamos utilizado. Entonces, aguas con la utilización de los anestésicos locales. No son tan inocuos o tan inofensivos como a veces creemos. Igual, si nosotros tenemos una toxicidad del sistema nervioso central, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, tratar de mantener al paciente vivo. Si el paciente me está convulsionando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si el paciente está convulsionando? ¿No hago nada o si hago algo? Sí, ver que el lugar donde que está sucediendo, pues que no se vaya a lastimar y proteger al paciente. Lo primero que tengo que hacer, digo, se supone que los anestésicos locales los estoy utilizando en un medio hospitalario. No se animen ustedes a utilizar anestésicos locales si no tienen, cuando menos, para dar RCP al paciente. Si en su consultorio, allá en la comunidad donde están, no tienen lo necesario, pues utilicen el anestésico local solamente de forma local y con precaución. Porque a pesar de eso, ha habido casos de absorción en aquellos pacientes que son ingresados para retiro de una uña o que son ingresados para retiro de un lipoma. Se puede dar un caso de toxicidad. Entonces, primero, evitar, si no tienen el medio, evitar utilizar anestésicos locales. Ahora, si el paciente me refiere o presenta convulsiones, lo que tengo que hacer es utilizar un anticonvulsivante. ¿Cuáles recomendarían ustedes? Depende del tipo de convulsión que ¿Será tenga, ¿no? bueno? Mándame. ¿Qué anticonvulsivante, si tuvieran todos, cuál recomendaría? El paciente está convulsionando por un medicamento que nosotros administramos. Es nuestra responsabilidad resolver la situación. ¿Qué hago? Puedo utilizarlo para evitar futuras complicaciones, para evitar futuros
cuadros de convulsiones, pero en ese momento no me serviría mucho. La carbamazepina, Tampoco. como era el primero. ¿Cuál puedo utilizar? Pues puedo utilizar una benzodiazepina, que ya vimos cuáles son las más adecuadas para las crisis convulsivas, o puedo utilizar un barbitúrico como el tiopental, o puedo utilizar un GABA agonista como el propofol. Lo ideal en ese momento es evitar que el cerebro convulsione, evitar que el paciente esté convulsionando, darle esa tranquilidad al cerebro. Una vez que ya resuelvo el problema de la convulsión, entonces sí puedo iniciar un tratamiento con TFH. ¿Para qué? Para evitar que se vaya a presentar una crisis convulsiva en las siguientes horas o en los siguientes minutos. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, evitar que convulsione el paciente. No lo puedo estar viendo nada más. Se supone que el paciente está canalizado, se supone que el paciente está en un área donde se tiene todo lo necesario para apoyarlo en caso de que se llegara a presentar una crisis convulsiva. Entonces, primero, si estoy administrando el anestésico local, dejar de administrarlo. Si está convulsionando, quitar la convulsión y apoyarlo. Si el paciente cae en coma, intubarlo y mantenerlo bajo ventilación mecánica el tiempo que sea necesario. En ocasiones tardan hasta 2-3 días en revertir, en eliminar todo el anestésico local, y con esto, pues lógicamente ese paciente en esos 2-3 días va a estar en un estado de coma, en un estado donde no va a responder. Retiramos ya una vez que haya eliminado todo el anestésico local, el paciente solo va a empezar a responder, solo va a empezar a recuperar la motricidad, la autonomía, y podemos retirar entonces el tubo laringio, el tubo orotraqueal. Antes no. Si el paciente está ansioso, si el paciente está agitado, si el paciente está tembloroso, pues también ahí puedo utilizar alguna benzodiazepina para tratar de tranquilizar al paciente y mantener al paciente bajo observación el tiempo que sea necesario. Si el paciente está bradicárdico, pues utilizar un medicamento para incrementar la frecuencia cardíaca. Si el paciente está taquicárdico, pues tratar de administrar un medicamento para disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, dependiendo de lo que el paciente me vaya presentando, es lo que yo voy a ir haciendo respecto al tratamiento de la intoxicación por estos anestésicos locales. Otro de las complicaciones también que se puede dar en referencia a los anestésicos locales es la alergia que se puede referir a algunos anestésicos locales, entre ellos a los aminoésteres. Los aminoésteres es más probable que causen un problema alérgico comparado con los aminoamidas. Los aminoamidas sí se han descrito, no es muy frecuente que lo veamos, pero sí hay descritos en la literatura de situaciones en las que los aminoamidas han ocasionado problemas de alergias. Lo más seguro o lo más frecuente es que se vea con los aminoésteres. ¿Por qué? Porque van a contener una sustancia que se llama ácido paraminobenzoico, que eso es muy alergénica. Entonces, estas reacciones alérgicas se van a ver, como les dije hace rato, mayormente con los anestésicos aminoésteres. Bueno. El día de mañana, día martes, vamos a revisar ya uno por uno de los anestésicos locales. Entonces, con esto, con lo que acabamos de mencionar, ya terminamos por el día de hoy esto referente a los anestésicos locales. ¿Hay alguna duda? ¿Queja? ¿Comentario?